como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana que hoy le ofrece un tema muy importante para nuestro tribunal, el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024 que se desarrolla en la Ciudad de México. Y nuestros invitados, claro que tenían que ser magistrados, en este caso regionales, que forman parte de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estoy con José Luis Ceballos Daza, magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, y con nuestra querida Gabriela del Valle Pérez, magistrada de la Sala Guadalajara, de este máximo órgano jurisdiccional. Bienvenidos, por favor, bienvenida Gaby. Gracias, Lucy, al contrario. Gracias a ti. Es un gusto que en un programa de esta naturaleza nos esté acompañando pues la judicatura, ¿verdad?, de lo local, desde lo local. Escuchábamos las palabras de la magistrada presidenta de este máximo órgano jurisdiccional, Mónica Soto Fregoso, decir pleno de plenos. Estaban ahí los plenos de muchos tribunales electorales locales, los plenos completos de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ha cumplido su misión de rendir cuentas. Y bueno, pues ahora vámonos a nuestro tema del Encuentro Nacional, pues sí, Encuentro de Magistraturas Electorales 2024, que bueno, fue la inauguración. Nuestros invitados, mi invitada también estuvo ahí en ese momento, y yo les quiero preguntar, José Luis, voy a empezar ahora contigo, ¿por qué es importante el acompañamiento de la justicia electoral en los tiempos que vivimos de cambio, inéditos? Sí, la justicia electoral en los años recientes ha coadyuvado para el fortalecimiento de los derechos político-electorales. Ha encontrado muchas vetas de situaciones de vulnerabilidad que proteger, y en esa experiencia hoy, ante este nuevo escenario, qué mejor que sean las propias magistraturas electorales las que vayan interactuando y aportando, intercambiando criterios para ir pensando en una justicia mejor, que hoy es lo que hoy nos compete. Gracias, José Luis. ¿Pueden las sentencias, Gabriela, desde lo local, consideras que pueden cambiar vidas y transformar nuestra realidad? Definitivamente. ¿Por qué? Justamente con esta protección de derechos político-electorales y de ir incluyendo cada vez a más grupos que siempre habían estado excluidos y que ahora ya forman parte del órgano de representación, del órgano donde se toman las decisiones, claro que ha cambiado vidas, porque desde ahí se pueden impulsar políticas públicas en beneficio de todos estos grupos. Y yo creo que un claro ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, toda la lucha que nos llevó, y ahora tenemos una presidenta de la República. Si no hubiera sido por las sentencias del de los tribunales electorales, esto no hubiera sido posible. ¿Tú crees entonces, José Luis, que esto ha sido a golpe de sentencia, que hemos llegado a estos puntos de altura de las mujeres en donde se ubican actualmente en nuestro país, a golpe de sentencia del Tribunal Electoral? Sí, definitivamente las sentencias coadyuvan en la vida democrática, y eso es lo que cada juzgador y juzgadora hacemos en cada asunto que nosotros resolvemos. Y me llamó también la atención la forma como la magistrada presidenta nos dio a conocer que durante este periodo se dio esta defensoría, que también es otro ángulo, una defensoría especializada para los derechos de las mujeres, que también es otro ángulo de la protección institucional. Uno más de los logros de este máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También datos por ahí que nos dejaban ver que había muchas sentencias que habían partido de proteger los derechos de las mujeres, como decías, Gaby. ¿Tú consideras que la justicia electoral desde lo local hace más incluyente nuestra democracia, más incluyente nuestro México, más incluyente en nuestras instituciones? ¿Tú lo consideras? Definitivamente, porque digo, de algún lugar tenemos que partir, y el local es un buen punto de partida. Y muchas de las buenas prácticas que se han tenido para incluir a grupos han partido desde lo local, y para mí, como siempre lo he dicho, tomando a la jurisdicción electoral no nada más al tribunal, sino también a los institutos electorales locales, porque desde ahí ha habido muchas prácticas que se han traído al nivel nacional. Entonces, para mí sí es muy importante y definitiva la intervención de la justicia local. José Luis, ¿consideras que la gente está más cercana a la justicia electoral local y de ahí deviene todo lo que a veces conocemos ya en la sala superior, ya en una sentencia? Tú dímelo.
Sí, definitivamente sí. La génesis de la creación jurisprudencial está en el ámbito local porque está más cercana a la sociedad. Esa es una de las asignaturas más importantes que tenemos, estar cercanos a la sociedad y a partir de ahí ir construyendo criterios. Este nuevo escenario, sin duda alguna, nos invitará a eficientar esos lazos, esos vasos comunicantes en el ámbito local y, por supuesto, el ámbito de interpretación que aportan las salas regionales y la sala superior. José Luis Ceballos Daza, quien es magistrado de la Sala Regional Ciudad de México de este Tribunal Electoral. Y bueno, pues hablando de violencia política en razón de género y viendo pues tu atuendo, Gabriela del Valle Pérez, el color anaranjado nos recuerda a todas las mujeres que la lucha es de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, y ya llevamos siglos luchando, ¿no? Pero aquí te pregunto, ¿tú crees que las sentencias desde lo local también, hablando desde lo regional, ¿verdad?, están favoreciendo que se abata, que se detenga esa violencia política en razón de género, a pesar de todo? Mira, eso intentamos, Lucy. Desafortunadamente yo te tendría que decir que todavía nos falta muchísimo, porque lo que tiene que haber es un cambio realmente de pensamiento para que esto ya no siga sucediendo. O sea, porque mientras no haya este cambio de pensamiento en la sociedad, va a ser muy difícil que no se sigan dando. Durante este proceso hubo muchísimos casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, y así se ha visto durante todos los procesos, o sea, y de hecho es un fenómeno que ha existido siempre, pero en el 2015 se abre la vista y se abre la puerta y se pone en un espacio público que este problema estaba sucediendo. Entonces sí hemos intentado a base de sentencias que esto vaya disminuyendo, pero sí debo decirte que todavía es un largo camino y que todavía tenemos muchas cosas por hacer. Escuchamos la voz de la mujer que está impartiendo justicia electoral desde lo regional electoral, pero ¿qué nos dicen los aliados, los juzgadores aliados? Sí, la verdad es que sí. En el ámbito jurisdiccional hemos tenido precedentes interesantes. La Sala Regional Ciudad de México hace unos años emitió una sentencia relacionada con una nulidad de la elección, en el caso Iliatenco Guerrero, que después fue validada por esta sala superior, y es un precedente importante, porque a través de la interpretación judicial y a través de la fundamentación y motivación de esta sentencia, se pudo llegar a una conclusión anulatoria de una elección, con todo lo que esto implica, dado que se había atentado contra la integridad y contra la imagen de una mujer en la Sierra de Guerrero, que fue muy importante. Y así es como se va creando estos criterios, a través de las sentencias que emiten los tribunales electorales. ¿Y qué es lo más importante de un encuentro como estos, Gaby? ¿Qué es lo más importante que tú te llevas y que tú dejas en un encuentro como estos? Pues definitivamente, justamente esta unión, esta convivencia que tienes con tus autoridades locales, con las autoridades federales, y lo importante que es este intercambio de conocimientos y de experiencias entre ambas esferas, la local y la federal. Eso para mí sería lo más importante. ¿Es necesaria esa convivencia, ese intercambio? Sí, definitivamente. Porque eso es lo que te va ayudando, digamos, a afinar criterios, a poder unificar criterios, y eso va a ser en beneficio, obviamente, de las personas justiciables. Y las experiencias, nuevamente, son experiencias muy valiosas que a veces me puedo yo no enterar lo que pasa. Digo, la de Iliatenco Guerrero, claro que fue famosísimo y todo el mundo nos enteramos, pero tal vez haya otros criterios que yo no sé que está en la sala de José Luis, o José Luis no sepa en los míos, y estos encuentros es lo que permite este intercambio de opiniones, este intercambio de experiencias entre las judicaturas locales, federal, pero muy importante, que es de todo el país. Por eso, de ahí su importancia. Diríamos la sinergia de las magistraturas electorales de todo nuestro país. Hoy está presente aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Escasos 2 minutos, José Luis Ceballos Daza. Pros, muchos de los encuentros, sí, yo diría más que nunca. Más ventajas. A ver. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención en el mensaje de la magistrada presidenta es el llamado convincente que hizo a la ética judicial. A lo largo del
del trabajo que nosotros realizamos en esta judicatura, pues vamos fortaleciendo esta visión ética que hoy sin duda ante un escenario tan diferente nos impondrá y nos servirá de base para enfrentar este nuevo contexto. Creo que la ética judicial a través de la cual vamos generando nuestros precedentes será muy, muy valiosa ante estos nuevos escenarios. Y lo hemos trabajado durante muchos años, hay que ponerlo en práctica. Bueno, pues ahí está la opinión de las salas regionales. Son ustedes ahora en este programa representantes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordar que está la sala Guadalajara, la sala Monterrey, la sala Jalapa, la sala Ciudad de México, la sala Toluca y la sala especializada que se reunieron pleno de plenos alrededor de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso para estar presentes en este momento de inauguración del Encuentro Nacional de Magistrados y Magistradas, Magistraturas 2024, pero también para estar cerca de lo que la magistrada del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, en presencia de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera, compartieron a modo de informe de esta actividad que ha tenido nuestro máximo órgano jurisdiccional. ¿Les parece? Vamos a una pausa, regresamos, porque tenemos mucho todavía de qué hablar, cómo han transformado los lentes violeta el trabajo del Tribunal Electoral, cómo se ha implementado y cómo se ha fortalecido la perspectiva de género, qué significa para cada uno de nuestros invitados. Eso en el bloque que sigue. Continuamos, si nos acaba de sintonizar, estamos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gabriela del Valle Pérez, de la Sala Regional Guadalajara, José Luis Ceballos Daza, de la Sala Regional Ciudad de México. En este Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024, ya lo decíamos, un día significativo para erradicar la violencia contra las mujeres, ese día naranja que usted ve todos los meses, hay que recordarlo, hay que subrayarlo y la lucha es diaria, aunque estemos año con año pues conmemorando este día. Pero la importancia de esas sentencias desde lo local, ¿ustedes consideran que también un ámbito bien importante es la participación política de las mujeres? Totalmente. Ese es el punto central a donde dirigimos toda nuestra tutela. Y los magistrados varones nos hemos sumado con toda la fuerza a esa lógica de protección. Consideramos que somos verdaderos aliados, no podíamos ser ajenos a esta lucha y pues lo tratamos de hacer a través de las diferentes herramientas jurisdiccionales con las que contamos. José Luis, yo te quiero preguntar algo pues personal, ¿verdad? Entrevistamos al magistrado José Alejandro Luna Ramos en su famosísima 12624 y ahí nos contaba cómo tuvo que romper paradigmas, tuvo que deconstruir, ¿verdad? O sea, tuvo que hacer verdaderamente un esfuerzo para entender la lógica de esa sentencia que después fue, pues, y es icónica, que es parteaguas. Eso ya no sucede con las nuevas masculinidades, ya no sucede en esta época, ya no hay que romper tanta cosa, ¿o sí? No, definitivamente se ha avanzado en el tema, se han ido venciendo estereotipos, paradigmas, y poco a poco creo que las decisiones en las que participamos magistrados de cara a la perspectiva de género son mucho más comprensibles, mucho más sensibles. Y lo hacemos con muchísimo gusto. Sabemos que jugamos un papel importante en el favorecimiento de los derechos de las mujeres y por supuesto en la vertiente de la defensa contra la violencia política contra las mujeres por razón de género. Es que ha empezado un poco más de 10 años, ¿no? Entonces es lógico que las nuevas masculinidades, los magistrados ya están más abiertos, más sensibles a todo lo que es la perspectiva de género. Y bueno, las mujeres somos expertas en negociar, Gaby, porque hemos tenido que hacerlo siempre, toda la vida, históricamente, sí. Pero hemos hecho, la verdad, un gran papel, cada quien en su lugar,
para impulsar pues la perspectiva de género, ¿no? No, definitivamente. O sea, porque si esta perspectiva de género no hubiera existido, esto no hubiera cambiado nada, porque como bien lo dijiste, Lucy, necesitas esta decodificación y quitarte todos los estereotipos y todos los siglos de educación patriarcal que tuvimos y que tuvimos mujeres y hombres. Entonces, es ver las cosas justamente desde otra manera, ver asimetrías de poder. Por ejemplo, yo siempre digo que hay uno de los puntos que nos señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es justamente la de traer pruebas cuando consideres que no es suficiente el material probatorio que tienes. Y eso, por ejemplo, a las personas juzgadoras, pues luego nos cuesta trabajo, ¿verdad? Porque siempre estamos acostumbrados al formalismo de, no, yo no puedo influir en el proceso, no puedo hacer nada. Y lo hemos aprendido, hemos deconstruido todos estos formalismos. Ahí vamos, todavía hay algunos, e incluso habrá gente, bueno, que desafortunadamente, me pasó en algún encuentro que me invitaban a moderar, o sea, donde hay gente que opina que no y que esto no va a cambiar y que su forma de pensar no va a cambiar, ¿no? Entonces también te puedes encontrar de ese tipo. Pero ya en la actualidad, tú como juzgadora, ¿encuentras más puntos, Violeta? ¿Encuentras más facilidad para juzgar con perspectiva de género? Sí, definitivamente sí ha sido mucho más sencillo y como tú dices, imponernos esos lentes violeta ha sido indispensable. O sea, y yo te diría que no nada más los lentes violeta en el caso de las mujeres, yo siempre diría es ponerte en el lugar de la otra persona. Porque solamente así, o sea, sobre todo, por ejemplo, para los grupos históricamente discriminados o que ahora se les llama de atención prioritaria, si tú no te pones en el lugar de la otra persona, difícilmente vas a entender qué es lo que estás viviendo. Y entonces difícilmente vas a poder juzgar desde su perspectiva. Por eso es tan importante. Por eso esta metáfora de los lentes violeta, que ha sido tan importante en el caso de las mujeres, pero yo te diría, para todos los grupos de atención prioritaria debería ser así. Así es. Es un reminder, es un recordatorio, es una metáfora, y en este programa siempre hacemos este ejercicio. A cada persona le preguntamos en lo personal, en tu mundo, ¿qué significan estos lentes violeta? Me han dicho, es un lente que amplía la visión, es lo que nos deja ver los puntos perdidos. Para ti, José Luis, hablando metafóricamente, ¿eh? Para mí, sin duda, es un signo de igualdad y de solidaridad. Y creo que todo esto está enclavado en que las sentencias del Tribunal Electoral en este tema tienen que aspirar a una transformación cultural. A través de nuestras sentencias nosotros irradiamos un mensaje a la sociedad de cómo debe de ser esta relación necesaria entre hombres y mujeres y por supuesto entre grupos, segmentos distintos de la sociedad, pero reconociendo que durante muchos años fueron históricamente víctimas de una discriminación y que las sentencias pues participan de esa formación cultural. Para ti, Gabriela. También son una gran herramienta que te permite, ver las cosas de otra manera. Obviamente, yo sí te diría, Lucy, que creo que también tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Roberto Saba, y justamente te habla de esta igualdad, que ya no basta esta igualdad como no discriminación, sino tienes que ir más allá para ver cuáles son las causas de la discriminación para entonces sí combatirla y entonces sí a estar hablando de una igualdad sustantiva. Entonces, todavía ahí vamos paso a pasito, poco a poquito, y siempre se tendrá que dar un primer paso para empezar todo. ¿Pero qué significa que haya más denuncias, más medios de impugnación en el Tribunal Electoral respecto a la participación política de las mujeres? ¿Podríamos verlo como un avance, José Luis? Pues por lo menos creo que lo vemos como un signo de confianza. El que se eleve la justiciabilidad en determinado tema creo que habla de que la percepción de la ciudadanía es que en el ámbito judicial puede encontrar un espacio de protección. Creo que es muy valioso. Gaby. Yo lo que te diría también es que las mujeres se dan cuenta de situaciones que siempre habían tolerado y que ahora se dan cuenta que son violentadoras y ya no las toleran.
Claro. Y entonces van y ejercen la protección de sus derechos. Que se había normalizado Claro. en el terreno político Sí. electoral, que decían, bueno, pues así es la política, así es esto. Pues ya Y no. ni modo. Y ahora ha aumentado este número, las resuelve el Tribunal Electoral en su sala superior, pero muchas sentencias también llegan desde las salas regionales y eso es muy importante señalarlo. El reto ahora para el Tribunal Electoral es pues el proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Gabriela, ¿cuál Pues es el sí, reto? pues para nadie es inédito. O sea, yo creo que más bien, o sea, aunque estamos preparados, como lo hemos demostrado en múltiples ocasiones, pero pues siempre va a ser, o sea, esto es inédito y va a ser algo nuevo. Y digo, ya han estado resolviendo las primeras impugnaciones que han llegado en gran número, obviamente, y las hemos visto en estas sentencias de la Sala Superior, ¿no? Entonces nos van a ponernos a estudiar otra cosa. Nuevo que curso, nunca nos es un nuevo curso, sí, ¿no? que Ajá. nunca nos había llegado. Entonces será otra forma de resolver, otra forma de ver las cosas y ya veremos a ver qué nos trae este proceso. No, me estás diciendo entonces que vamos al día a día, ¿no? Sí. Hay que vivir el día a día de este proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación que tendrá a su cargo aquellas impugnaciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pregunta, ¿también las salas regionales recibirán de este tipo de asuntos o solo la sala superior? Actualmente la normatividad la dirige la Sala Superior, pero sin duda alguna esto será objeto de una redefinición normativa y sin duda las salas regionales también estamos dispuestas y preparadas para enfrentar este tema. Y entonces, ¿para ti qué significa este reto? Que pues tú vienes de digamos, de una historia de la historia judicial, ¿no? De la carrera judicial. Sí, tenemos una formación en la carrera judicial y sin duda este procedimiento, por supuesto que es inédito, pero creo que hay que reconocer que tiene sustento en una exigencia de legitimidad democrática. Durante muchos años se señaló a la judicatura de tener este principio antimayoritario. Hoy, con este desarrollo, este nuevo proceso, creo que la justicia electoral se enriquecerá. Es combinar la experiencia judicial, que por supuesto se forja a través de muchos años, con esta convicción de legalidad democrática también. Lo dijo la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregos, es un nicho de oportunidad para este Tribunal Electoral. Y nada, pues a lo que venga vamos a ponerle cara, ¿no es así? Efectivamente. ¿Qué nos dice la Sala Guadalajara? A lo que venga estamos dispuestos, incluso en algunos de los artículos del magistrado de la Mata, justamente hablando de esta normatividad, decía que en una de esas igual hay acuerdos delegatorios, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, pues ya estaremos esperando a ver qué es lo que determina la Sala Superior y listos, obviamente. Pues queremos agradecerles a nuestros invitados, José Luis Ceballos Daza de la Sala Regional Ciudad de México, Gabriela del Valle Pérez de la Sala Regional Guadalajara, su presencia siempre grata, siempre interesante en este programa de Justicia Electoral a la semana. Y desde luego a usted que nos ha seguido, le invitamos también a consultar todos los trabajos del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2024. Gracias por su presencia y hasta la próxima.